Este miércoles, Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, tendrá que entregar su pasaporte por resolución de un juez, pero no de un juez cualquiera. Juan Carlos Peinado, que se jubila en septiembre, es polémico incluso para algunos de sus colegas, que consideran que hay que abrirle un expediente disciplinario. Con una gran decisión: prohibirle que salga de España a la esposa del presidente del Gobierno de España. Una guinda para un pastel judicial difícil de tragar, servido durante 2 años. Pasaporte Peinado, el viaje judicial de Begoña Gómez. Dicta una resolución apartándose de las normas jurídicas, está quebrando su deber de independencia, y esa conducta pues está sometida a controles que van desde el control disciplinario hasta la exigencia de responsabilidad, si así sucede en la práctica, o si estamos ante una conducta especialmente grave, exigencia de responsabilidad ante el propio Poder Judicial. Entonces es una cuestión delicada y, como te digo, compleja, ¿no? Existe responsabilidad, pero sigue un camino distinto al que vemos en otros poderes del Estado. Para los que no somos juristas, sabemos que hay un órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, que este lunes inició un proceso para abrirle un expediente a un juez, al juez Peinado, por insinuar que los escoltas de la mujer del presidente, Begoña Gómez, podrían ayudarla a huir. Vimos también que en ese Consejo General del Poder Judicial pues había una disparidad de opiniones. ¿Cómo se evita esa sensación de que hay una batalla permanente entre conservadores y progresistas? Bueno, pues lo que vemos en la práctica es que el Consejo General del Poder Judicial está profundamente politizado. No ahora, sino digamos que esto es algo que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Y en relación con el tema del juez Peinado, se ha vuelto a poner de manifiesto ante una actuación que en términos jurídicos parece muy desproporcionada y, desde luego, desprovista de una base objetiva, porque afirmar que los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno la pueden ayudar a fugarse no parece que sea de recibo. Y ante una medida cautelar que, insisto, jurídicamente no tiene una base consistente, que el Consejo no sea capaz de ponerse de acuerdo en que esto debe ser objeto de estudio para ver si merece una sanción disciplinaria, es muy elocuente de ese efecto de politización en el que vive el Consejo. Ana, esa... Exige, por ejemplo, que le pongan una tarima en una sala de Moncloa para estar más alto que un ministro al tomarle declaración, que convierte titulares en investigaciones y registros sin fin en busca del delito, que multa al abogado defensor por hablar con la prensa, pero que no hace nada con las filtraciones de correos o con una grabación de Pedro Sánchez. Un juez que ordena el registro de la casa y de la oficina de un empresario mientras el empresario está ingresado en la cama de un hospital, que reprocha a un letrado que no le mire a la cara cuando le habla, que riñe a un testigo por sonreír, que cita a declarar a los imputados en fines de semana o en vacaciones, que a él le va mejor. Es el juez Peinado, y no es un caso cualquiera, es el caso Begoña Gómez. Esta semana, no sabemos si con mucha pena, el juez Peinado ha dado por cerrada la investigación que corona su carrera. Los caminos del juez y de la mujer del presidente se bifurcan. Ella, enviada a juicio por él, y él, directo a una jubilación llena de aplausos de derechas. ¿Tiene un juez dentro de un proceso judicial? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus controles? Jordi Nieva es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Cuando vemos actuaciones que desde fuera resultan peculiares, como por ejemplo convocar a una persona a declarar un sábado o insistir en que tiene que declarar en persona y presentarse en la Moncloa, como hizo el juez Peinado con el presidente Pedro Sánchez, todo esto puede resultar estrambótico, pero no necesariamente es ilegal, ¿no? Es por entender bien en qué límites nos estamos moviendo. Claro, un juez en definitiva tiene margen para realizar las actuaciones que sean más eficaces en su proceso. Pero lo que no tiene un juez, ni ningún otro poder público, es la posibilidad de superar su labor para incurrir en lo que desde el derecho francés hace mucho tiempo que se llama un abuso de poder, es decir, un abuso de autoridad. Es decir, algo que está hecho únicamente para provocar la incomodidad del ciudadano
o para que el ciudadano perciba que está ante una gran autoridad incuestionable y le tenga miedo. Eso es ilegítimo en una democracia. Eso no se puede hacer de ninguna de las formas. En una democracia los ciudadanos tenemos que percibir que los poderes públicos actúan debidamente, actúan según su función y que además lo van a hacer lo mejor posible porque no están sirviendo a ningún soberano, nos están sirviendo a nosotros, o por decirlo de otra forma, el soberano somos nosotros, el pueblo. Y eso pues no puede ser de otra forma. Por tanto, cualquier tipo de exceso en ese sentido, que además fuera innecesario para la finalidad de los actos procesales, es decir, de lo que tiene que hacer el juez, pues estaría completamente fuera de lugar. Pero ¿cómo sabemos si hay exceso, si la comunidad de jueces está tan dividida? El exceso es sencillo cuando uno se quita de la cabeza la ideología. Es decir, cuando uno juzga los casos, con independencia de que le guste más o menos el impacto político que pudieran tener las diversas decisiones, entonces es diáfano lo que la realidad que se contempla, y a partir de ahí todos los juristas en principio nos ponemos de acuerdo. Otra forma de hacerlo, si eso primero no funciona, es obrar con empatía, que es otra norma básica, a mi juicio, desde luego, en democracia, es decir, pensar en el otro, ponerte en el lugar del otro. Es decir, si en lugar de ser el ciudadano interesado, la persona X que me cae muy mal, fuera la persona X que me cae muy bien, eso que estoy viendo estaría bien hecho, sí o no. A partir de ahí también la respuesta es obvia. Y como en una democracia no puede haber diferencias de trato entre los ciudadanos, pues la respuesta volvería otra vez a ser absolutamente clara. Jordi, ¿le preocupa que hayamos llegado a este punto en el que no nos pongamos de acuerdo sobre lo que moralmente está bien en la judicatura y lo que está mal? Creo que era Bernard Shaw, y si no lo era, pues lo lamento, pero lo que importa es la frase. Decía que malos tiempos corren cuando es necesario demostrar lo evidente. Es decir, cuando hay algo que todo el mundo ve claramente lo que es, y en cambio, por razones X, preferimos no mirar para allá. Razones X pueden ser que ya nos gusta el exceso que se está haciendo, o bien tenemos miedo de denunciarlo. Cuando eso se produce en una sociedad, estamos en un momento de crisis de esa sociedad, estamos en un momento realmente preocupante. La gente en una democracia no tiene que tener ningún temor a sentirse perseguida o a verse perseguida incluso pues por una imputación falsa, ni muchísimo menos, ni tampoco tiene que contemplar atónita como otros pues abusan quedándose callada, ni tampoco es legítimo que alguien quiera abusar de su posición de poder sin darse cuenta que abusando de su posición de poder está legitimando a que otros que vengan después de él, probablemente con otras ideas y con otros intereses, hagan lo mismo porque ya les ha abierto el camino. La consciencia de todo eso es muy importante en una sociedad, y ahora mismo sí que estoy percibiendo que esa conciencia, que además es muy antigua, tiene estas referencias en Shakespeare, esa conciencia creo que se ha perdido en parte. ¿Es habitual encontrar en una resolución de un juez frases como la que le voy a leer? Abro comillas. Por mucho que se busque, no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales como este supuesto parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo de nuestro Estado. Cierro comillas y he citado al juez Peinado. En fin. Mira, hay una premisa que se aplica no solo a los jueces, sino en todos los ámbitos de la vida. Si tú quieres que te respeten, respétate a ti mismo, ¿no? Porque realmente un juez representa a un poder del Estado, a un poder esencial dentro de un Estado de Derecho, y cualquier resolución judicial debe ser escrupulosa, no solo en cuanto al fondo, esto es, en relación con lo que se está juzgando, porque estamos en este caso en el ámbito de lo penal, sino también en relación con las formas que se utilizan. Y a mí, sinceramente, esta forma de plantear la cuestión me parece completamente fuera de lugar y, por supuesto, en modo alguno está justificada. Muchas veces nos quejamos de que la sociedad o cada vez más ciudadanos desconfían de la justicia.
bueno, pues creo que con afirmaciones de esta índole se le hace un flaco favor a la imagen central y al carácter fundamental que presenta el Poder Judicial en un Estado democrático de derecho. Claro, esto puede juzgarse como desubicado, pero no necesariamente ilegal, ¿no? Estamos en eso. Claro, sí. Esto es muy inoportuno, pero bueno, referirse a estados absolutistas en una resolución judicial por parte de un juez que forma parte de un poder judicial de un Estado democrático me parece completamente desproporcionado e injustificado. Y esto es más propio de una tertulia o de un encuentro entre amigos que no las afirmaciones de un juez en una resolución. Prohíbe salir de España a la esposa del presidente del gobierno de España y la obliga a presentarse en el juzgado cada 15 días para comprobar que no se ha fugado. Pero ¿cómo va a fugarse la mujer de Pedro Sánchez si encima está todo el día rodeada de escoltas, de policías? Por eso, dice Peinado en un auto que ha escandalizado hasta a los sindicatos de policías, los escoltas la pueden ayudar a escapar si reciben la orden de hacerlo. Es la última decisión de Peinado, su gran gesto de despedida, quedarse con el pasaporte de la mujer del presidente como recuerdo de su gran servicio a la patria. Su mutis por el foro de una función que ha durado 2 años y que ha tenido muchas escenas inesperadas. Alberto Pozas, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto Pozas, experto en información judicial en eldiario.es. Vamos a empezar, si te parece, Alberto, por esta guinda que le pone Peinado a la instrucción y a su carrera. Prohibir a Begoña Gómez salir de España por riesgo de fuga. Yo pienso, Alberto, en Urdangarín, procesado, y no le quitaron el pasaporte. De hecho, vivía fuera de España. A Zapatero, hace unos días, por un caso muy escandaloso que habla de sociedades en el extranjero, de posibles riquezas ocultas, tampoco se le ha retirado el pasaporte. Porque la situación de Begoña Gómez es distinta. Bueno, lo que es distinto es el juez. Lo que hace Peinado es, por un lado, le retira el pasaporte a Begoña Gómez, le prohíbe expresamente salir de España, además de quitarle el pasaporte, por si acaso, y luego ya finalmente obliga a la esposa del presidente del gobierno pues a comparecer 2 veces al mes, que hay que ver cómo lo reparten, en principio en su juzgado. Las razones que aduce el magistrado, que tuvimos la suerte de conocer un sábado al mediodía, es que como la investigación ya está terminada y ya lo que queda por delante es el juicio, si la audiencia provincial no lo corrige, pues ella se expone a una condena muy alta, porque hazte oír y las acusaciones populares de corte ultra piden, creo que son 24 o 25 años de cárcel, y luego también porque dice que, hombre, que el riesgo de fuga es alto porque se expone a estas condenas altas y podría querer no exponerse a ellas, y dice que, hombre, que teniendo escolta policial eso no es una razón para estar tranquilo, sino que es incluso una razón para preocuparse más por una posible fuga, porque los policías podrían ayudar. Y pone una serie de ejemplos que la verdad es que son curiosos para justificar por qué le retira el pasaporte, por qué obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado. Ya directamente Juan Carlos Peinado recuerda el caso de unos narcotraficantes que metían cocaína en España camuflada como café, que él mismo encarceló en 2024, ¿no? Entonces, estas son un poco las razones que embute Juan Carlos Peinado en este auto de 80 y tantas páginas de apertura de juicio oral, tanto para acusar a Begoña Gómez como para retirarle el pasaporte. En el que comparar, que es el de Calamá de la semana pasada, en la que denegó las cautelares para Zapatero con unos argumentos que eran absolutamente irrefutables e imbatibles desde el punto de vista no ya jurídico, sino de sentido común. O sea, que era, por tanto, vamos a ver, yo que no creo en el lawfare, yo que digo que no hay instituciones políticas en España, lo digo con toda claridad, yo no lo creo en absoluto. Lo que sí que digo es que el juez Peinado está empeñado en llevarme la contraria. Claro, muy bien. Llevarme la contraria. Es decir, o sea, es incomprensible que se le impongan medidas cautelares a la mujer del presidente del gobierno y además que se diga que es que los policías pueden ayudarla a huir. Vamos a ver, la mujer del presidente del gobierno no se va a fugar en ningún sitio. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Es que no va a ocurrir, punto. Es una ficción, es una fantasía para un guionista de Netflix. O sea, eso no va a ocurrir. Es una persona que está casada con el presidente del gobierno. Todos sabemos dónde vive. Sería un buen guión, ¿eh? Sería un buen guión. Sería un buen guión. No, sí, está dando argumentos. Para el guión está dando ese argumento. Yo creo, vamos, no lo sé, hay que esperar, está recurrido, hay que esperar la decisión de la audiencia provincial. Yo entiendo que la audiencia provincial revocará esta medida, entiendo. No lo sé, o sea, especulo. Desde luego es un empecinamiento el del juez Peinado que nadie, yo creo, ni los que le defienden en público pensarían que llegase hasta este nivel tan absurdo y contradictorio dentro de la lógica simple judicial. No vamos a ir más allá. Pero es que yo quiero recordar otros empecinamientos que viene jalonando esta instrucción. Desde
acusarla de malversación de caudales públicos por el uso que haya podido hacer de la secretaria que tiene escrita Moncloa, porque la haya ayudado a determinados correos, a determinadas gestiones de su vida profesional. Por no decir como que los anteriores asistentes no lo han hecho, que les hemos visto hasta ir con las bolsas de compra con ella. Pero al margen de eso, ha ido jalonando de tantísimas excentricidades el juez Peinado que yo solo me pregunto una cosa: ¿cómo es posible que un juez que hace estas cosas no esté controlado por el Poder Judicial o por alguna instancia superior? Hay una frase, voy contigo, que una vez utilizó Javier. Yo, como no sé decir lawfare en inglés, ¿sabes? Pues me voy al aforismo latino del qui custodet custodes, ¿no? Es decir, ¿dónde están los órganos superiores de vigilancia dentro del propio sistema judicial para que a este hombre le pusieran cotas al desempeño de su función jurisdiccional? La han puesto, Chema, la audiencia provincial. Creo que Sánchez las ha cifrado hoy en 13, me parece que ha dicho. Ya, pero tú fíjate, no sé si te has fijado. Fíjate que cuando este juez ha perseguido humillar a ciudadanos, en este caso ciudadana, que ha evidenciado la historia de una obsesión personal por humillar a la esposa del presidente del gobierno, precisamente por ser esposa del presidente del gobierno. Claro, esto ya no se lo quita nadie de encima a la señora Gómez. Y ahora mismo tenemos ahí al Consejo General del Poder Judicial esperando a ver si puede decir tal. Y ha puesto en jaque a los servicios de seguridad del Estado, además, los ha querido poner en evidencia. Esto es como mínimo un anormal funcionamiento. Un paréntesis nada más. Es que lo ha apuntado esta mañana. El presidente Sánchez ha hablado esta mañana de que ha tenido 15 revocaciones de la audiencia provincial. No sabemos aún qué va a pasar con el futuro judicial de Begoña Gómez, pero queda para la historia del derecho y de la justicia un momento como este. Peinado montando todo un dispositivo para ir a tomar declaración a Moncloa a Pedro Sánchez. Todo para esto, menos de 3 minutos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Hay otra toma de declaración, también en Moncloa, también memorable en todo este proceso. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Félix Bolaños García. Actualmente, ¿cuál es su función o su cargo? Soy ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Después de haber oído la declaración de don Alfredo González, le pregunto, según sus conocimientos, ¿hay algo que no se ajuste a la realidad? No, creo que ha sido lo que he escuchado, me parece que se ajusta bastante a la realidad de cómo se hacen los nombramientos, cuál es el procedimiento, que ha sido siempre un procedimiento. No, vamos a ver, no le pregunto por su parecer, sino si el tenor literal del testimonio del testigo Alfredo González se ajusta a la realidad. Sí, creo que se ajusta a la realidad, lo que he escuchado. ¿Cree o está seguro? Creo que se ajusta a realidad. la Va a preguntar, ¿lo cree o está seguro? Alberto, fue la primera vez que un juez entraba a tomar declaración al presidente o a algún ministro en Moncloa. Yo creo que lo que convierte este caso y la instrucción de Peinado en algo muy singular es la relación que ha establecido con Moncloa. Primero a Pedro Sánchez como testigo, que fue muy discutido que acudiera él personalmente al despacho de Pedro Sánchez en la Moncloa y no le permitiera declarar por escrito, porque hizo algo así como una disociación entre el Pedro Sánchez marido y el Pedro Sánchez presidente. Y luego también cuando acudió a tomar declaración a Félix Bolaños, al ministro de Justicia. En estos episodios hemos visto, por ejemplo, pues cuando Juan Carlos Peinado pidió una tarima para estar más alto
que el resto de personas de la sala, entre ellos Bolaños. Pudo ser lo más raro, pero no lo peor de esa declaración, ¿no? Porque hizo levantarse a Bolaños para ir a buscar una información que le quería solicitar. De todo esto, lo que sacamos en claro fue un auto de Peinado intentando imputar a Bolaños, que el Tribunal Supremo desestimó de una forma bastante hiriente. Hay un momento del interrogatorio a Félix Bolaños, digo interrogatorio, pero fue una testifical, en el que le reprochó que sonriera o que tuviera algo así como una media sonrisa durante el interrogatorio. Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. Es una cuestión de creencias. Bueno, si es que si es una evasiva o no es usted el que debe evaluar, la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Y también llegó a amenazarle con una imputación por lo que él consideró que era una negativa a contestar a sus preguntas o una negativa a contestar como testigo, que está obligado, ¿no? Y llegó incluso a amenazar con un careo, que es una diligencia un poco excepcional también, ¿no? Entonces las visitas de Juan Carlos Peinado a la Moncloa, y en especial la testifical de Félix Bolaños, fueron bastante atropelladas en ese sentido. Bueno, yo creo que a estas alturas más o menos tenemos claro de qué va el caso Begoña Gómez. Si no recordamos los detalles es porque llega un momento en que saturan. Esto comienza como una investigación por tráfico de influencias, por una denuncia que el juez Peinado tramita. Es una denuncia basada en titulares de medios digitales. Esto sucede un mes después de que el diario.es publicara el delito fiscal del novio de Ayuso. Ahí, por alguna razón, se desencadena esa denuncia desde colectivos de ultraderecha. ¿En qué momento, Alberto, o cuánto tiene que ver el empeño del propio juez para que todo esto haya terminado en un juicio penal conjurado por malversación? Bueno, la causa arranca hace un poco más de 2 años con una denuncia que todos recordarán, que es esa Macedonia de recortes de prensa que presenta Manos Limpias en los juzgados, que incluye pues dudas sobre el rescate de Air Europa, dudas sobre la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. Es un conjunto de cosas que va creciendo en el juzgado hasta convertirse en una macrocausa, ¿no? Y alcanza a toda la vida profesional de Begoña Gómez, su colaboración con la Complutense, su trabajo en el Africa Center también, que si tenía una asesora en Moncloa. A lo largo de este tiempo, Juan Carlos Peinado ha ido apoyándose constantemente en las acusaciones populares de corte ultra, porque hablamos de Hazte Oír, hablamos de Vox, hablamos de Manos Limpias, pues ha pedido los correos de Begoña Gómez, los viajes que ha hecho Begoña Gómez. Y todo esto, claro, ha ido creciendo y adelgazando, porque la Audiencia Provincial ha ido aplicando correctivos, que son muchos, a Juan Carlos Peinado, obligándole a cerrar determinadas ramificaciones de la investigación sobre las que no había ningún tipo de sospecha real, más allá de las sospechas de Manos Limpias, y así hemos llegado a un auto de apertura de juicio oral, que es lo que conocimos la semana pasada, en el que se apunta ya a unas cosas más concretas, igual de difusas, digamos, pero más concretas dentro de lo que era al principio, que es la apropiación ilegal del software de la Complutense, el hecho de que tuviera una asesora en Moncloa que le ayudara a hacer gestiones de su trabajo en la Complutense, y también esa supuesta recomendación a las empresas de Juan Carlos Barrabés. Esto es lo que al final va a llevar, si la Audiencia Provincial no lo remedia, un tribunal del jurado, pero por el camino, como dices, han sido 2 años, en una causa que empezó con una denuncia de 8 páginas, se convirtió en una macrocausa, y ahora ya pues es una cosa un poco más específica. Si alguien aterriza de pronto en este asunto, ¿no? España 2026 como nacimiento de su interés político, puede pensar, hombre, que una persona que está de asistente oficial a la mujer del presidente del gobierno no pueda hacer nada que no sea agenda institucional como esposa del presidente tiene sentido. Lo tiene, lo podría tener. Lo que pasa es que esas funciones tradicionalmente en otras presidencias han sido otras. Claro, primero hay un debate que es sesudísimo y judicial y jurídico sobre si Begoña Gómez puede cometer de alguna manera un delito de malversación de caudales públicos, no siendo un cargo público, eso lo primero. Pero luego, además de eso, como dices, la figura del asistente de la esposa del presidente del gobierno ha existido muchos años, y todos tenemos en la cabeza la imagen del hoy uno de los altos cargos de Alberto Núñez Feijóo en el PP, llevando las bolsas de la compra de la esposa de Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, que eso obviamente es algo que no está relacionado con su agenda de esposa de presidente del gobierno. Es un caso que no se ha dado nunca antes en los tribunales, aunque sí hubo intentos de investigar por lo penal la utilización de Mariano Rajoy de algunos recursos de la Moncloa para cosas personales y familiares, pero en este caso Juan Carlos Peinado lo que considera es que existió un plan por parte de Begoña Gómez para, según se empadronó en la Moncloa, empezar a medrar en su vida profesional, empezar a mejorar su colaboración con la Complutense, empezar a trabajar para el Africa Center del IE, y eso incluye
supuestamente, a coger a su asesora, a Cristina Álvarez, y ponerla a trabajar en cosas que tenían que ver con su vida profesional, pero no con su vida de esposa del presidente del gobierno. Se sostiene esto echando la vista atrás a cuando la prensa rosa, digamos, veía con gracia que estos asesores llevaran las bolsas de la compra de las esposas de otros presidentes del gobierno. Pues obviamente choca. Es algo que choca una cosa con la otra. De todas las justificaciones que ha ido tomando Juan Carlos Peinado, Alberto, de todas las perlas que ha ido soltando en sus autos, ¿cuáles son para ti las más relevantes, las que definen la actitud del juez? A ver, a mí la más relevante es cuando el abogado de Begoña Gómez le pregunta una y otra vez que por qué se investiga a Begoña Gómez. Por favor, explíqueme por qué, de qué hay que defenderse. Y en un momento dado, Juan Carlos Peinado contesta de todo lo que tiene que ver con su vida profesional desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, es decir, de 2018 en adelante, partiendo de la premisa de que cualquier cosa que haya hecho Begoña Gómez, además de existir, se haya podido ver potenciado ilegalmente por ser esposa del presidente del gobierno. Entonces, a partir de ahí, el juez se ha apoyado en una serie de razonamientos para calibrar lo que él entiende que es la importancia de la investigación que está llevando, por ejemplo, cuando compara a Begoña Gómez con Fernando VII. Pero dice que es todavía peor, porque las cosas que pasan en Palacio, aludiendo a la Moncloa, son típicas de regímenes absolutistas, viene a decir Peinado, ¿no? Entonces se va apoyando en una serie de argumentos para darle importancia y profundidad a la investigación que desde luego son llamativos, pero vamos, ninguno como cuando en un momento dado se le pregunta ¿qué está usted investigando? Y dice todo desde 2018 hasta la actualidad. Y tras esa búsqueda de cualquier cosa sospechosa, ahora mismo lo que sabemos es que van a juicio Begoña Gómez, su asistente oficial en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Pero por el camino se ha intentado abarcar mucho más. Sí, Peinado tuvo una época que cortada un poco en seco por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se dedicó a llamar a la gente a declarar como testigo, obligado a decir la verdad y con un cierto derecho a no autoincriminarse, por tanto, y después de declarar como testigo decir, pues ahora ya sois imputados, ¿no? Y esto ha pasado con mucha gente. Y hay varias imputaciones que ha ido levantando la Audiencia Provincial, que es el tribunal supervisor de todo este proceso. Hablamos del rector de la Complutense, hablamos también de Juan José Güemes, ese sorprendente imputado que fue consejero con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y directivo del IE, cuyo testimonio se retorció por parte de Peinado para conseguir su imputación. Hablamos también del delegado de gobierno en Madrid, que en su momento fue alto cargo en Moncloa, y hablamos, por supuesto, quizá lo más importante, del intento de imputación fallido, porque lo frenó el Tribunal Supremo en seco, de Félix Bolaños. Bueno, mencionábamos antes a Barrabés, llevamos 2 años escuchando este apellido, Barrabés en esto, Barrabés en lo otro, y a día de hoy yo creo que mucha gente no acaba de tener claro por qué está imputado Barrabés y qué papel juega en todo esto. Claro, con Juan Carlos Barrabés pasa una cosa, es que hay como una doble investigación, porque Juan Carlos Barrabés es un empresario que concurría a concursos públicos y hay una investigación por un lado de la Fiscalía Europea para saber si algunos de estos contratos se adjudicaron con alguna irregularidad en el proceso, pero luego en lo que toca con solamente a Juan Carlos Peinado y su juzgado, él investiga si Juan Carlos Barrabés, que colaboraba con Begoña Gómez en su cátedra extraordinaria de la Complutense, pues se vio beneficiado de alguna manera en esos contratos públicos por ser cercano a la esposa del presidente del gobierno. ¿De dónde sale todo esto? Pues de que en un momento dado Begoña Gómez firma una carta de apoyo a uno de los proyectos con los que Juan Carlos Barrabés se presenta a un concurso público. Peinado, incluso en este último auto de apertura de juicio oral, entiende que es algo absolutamente extraordinario y que es un intento de Begoña Gómez de, digamos, pagar favores y de tráfico de influencias para favorecer a su empresario amigo. Lo cierto es que Juan Carlos Barrabés, para esos proyectos, presentó multitud de cartas de apoyo, porque esas mismas cartas la firmó la dirección de un organismo del Ayuntamiento de Madrid. Terminamos, Alberto. Todo esto ahora es un paquetito, un buen marrón, en realidad, que pasa al siguiente eslabón de la cadena. Para el que no conozca demasiado cómo funciona la cadena de la justicia, qué toca ahora y cuánto de lo que ha hecho Peinado puede desmontarse en el siguiente paso que toca ahora. Pues ahora estamos a la espera de 2 cosas. Por un lado, Peinado ya ha dictado un auto de apertura de juicio oral que en principio no es recurrible, así que lo próximo sería pues el juicio oral ante un tribunal del jurado. Pero, como dices, estamos a la espera de varias cosas y una de ellas es la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal de 3 magistrados que supervisa todo el proceso, que ya le ha asestado varios varapalos a Juan Carlos Peinado, también ha avalado algunas de sus decisiones y tiene pendiente la Audiencia Provincial de Madrid resolver algunos recursos que pueden ser clave. Uno de ellos es el de las medidas cautelares, por supuesto, se va a recurrir si no se ha hecho ya la imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez, a su asistente y a Juan Carlos Barrabés, pero sobre todo hay un recurso pendiente contra digamos, lo que se podría llamar el procesamiento
de Begoña Gómez, el paso anterior a la apertura de juicio oral, que es la parte clave en todo procedimiento penal, que es pues el auto de Peinado en el que dejó por escrito las acusaciones contra Gómez, de que iba a tener que responder en un juicio, y eso está pendiente de recurso por la Audiencia Provincial de Madrid. Si la Audiencia Provincial de Madrid, que ya le obligó a repetir y mejorar este auto en el pasado, tumba esta resolución, pues entonces no habrá juicio. Si la Audiencia Provincial de Madrid lima esas acusaciones, pues habrá juicio, pero mucho más pequeño de lo que querría Peinado. Entonces está todo un poco en el alambre por eso, porque estamos esperando a que cuando sea, porque los tiempos de la justicia, cuando la gente no está en la cárcel, pues no son especialmente rápidos ni veloces, pues estamos esperando a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie, porque eso es lo que va a determinar qué tipo de juicio hay contra Begoña Gómez en caso de que haya juicio. Cubrir bastantes momentos relacionados con el juez Peinado, ¿no? Sí, porque bueno, es cierto que a lo largo de la investigación ha habido muchas citaciones para investigados, para testigos, y Peinado además ha demostrado que tiene como un patrón que, además de citar en horario laboral, cita también en sábados, domingos. De hecho, el año pasado, en septiembre del año pasado, cuando cumplió 71 años, tuvo una citación, citó a Begoña Gómez a comparecer a las 6 de la tarde. El día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. De hecho, aparecieron un grupo de personas a las puertas del juzgado a cantarle cumpleaños ese día. Creo que en parte pues por lo jocoso que era la situación, y recuerdo que varios compañeros de los que estaban entrando en directo constantemente recordaban que ese día estábamos allí todos los periodistas, pero también estaba el juez Peinado celebrando su cumpleaños. Liliana Ochoa es mi compañera del País, experta en tribunales. Este miércoles, a las 6 de la tarde, la esposa del presidente del gobierno tiene que entregar su pasaporte por orden del juez, el juez Peinado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, hemos llegado hasta aquí después de 2 años de investigación, después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiese cerrar la investigación principal, porque considera que ya hay indicios suficientes de que la esposa del presidente del gobierno pues se aprovechó de la condición de Pedro Sánchez en la Moncloa para beneficiarse, y que además se benefició de alguna forma del trabajo de su asesora en la Moncloa para asuntos personales. Entonces, una vez que el juez Juan Carlos Peinado da esto por atado y considera que hay indicios suficientes, ha decidido abrir juicio oral para Begoña Gómez. Ha visto pertinente retirarle el pasaporte porque considera que existe la posibilidad de que la esposa del presidente del gobierno huya del país, huya de la justicia, y para evitar eso, pues ha decidido que tiene que acudir para entregar su pasaporte. Decía el juez Peinado que los escoltas, los policías que acompañan a Begoña Gómez, podían ayudarle a huir. Y eso ha provocado una polémica aún más grande. Ha provocado muchas reacciones, no solo a nivel político, que es cierto que desde el gobierno y desde el PSOE, el mismo sábado que el juez Juan Carlos Peinado dictó esta resolución en la que hacía este comentario, en Twitter y en otras redes sociales, desde el partido criticaron la decisión del juez, pero es cierto que también ha habido revuelo dentro de la judicatura. De hecho, la presidenta del Consejo General para el Poder Judicial y presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, decidió impulsar dentro del propio Poder Judicial que se debatiera en la comisión permanente del órgano si se abría un expediente o no al juez de cara a esta manifestación, porque recordemos que los escoltas de Begoña Gómez no son personal de seguridad al uso, son agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Esto del expediente a un juez es habitual? Esto ha pasado en otras ocasiones. Hay otros jueces a los que por distintos comportamientos se les ha decidido abrir un expediente para ver si la conducta que se denuncia es o no acorde al comportamiento de un juez en funciones de juez. Sus comportamientos, de hecho, han provocado que tenga varias denuncias acumuladas, denuncias que están a la espera de resolverse, algunas a raíz de este proceso y otras que vienen de juicios anteriores. O sea que no es la primera vez que este magistrado toma decisiones controvertidas, ¿no? No. A lo largo de los 2 años de investigación, la Audiencia Provincial de Madrid, que es el órgano que está por encima del juez Juan Carlos Peinado, en varias ocasiones le ha corregido. La mayoría de las veces porque considera que el juez, cuando dicta sus resoluciones, no presenta suficiente justificación que respalde por qué toma esa decisión. Por ejemplo, ha desimputado a personas que han ido a declarar a sede judicial como investigados. Un directivo del IE Business School, el rector de la Universidad Complutense de Madrid. O sea, son decisiones que en un momento tomó el juez
y que la Audiencia Provincial le corrigió. También la Audiencia Provincial de Madrid le dijo al juez, oye, mira, la investigación de Begoña Gómez no tiene absolutamente nada que ver con el rescate de Europa, esto no lo vas a investigar acá. También anuló el registro de uno de los investigados de la causa, que es el empresario Juan Carlos Barrabés. ¿En qué momento está el juez Peinado? Él se jubila en septiembre. ¿Va a dar tiempo a que se juzgue a Begoña Gómez como él quiere? A ver, no va a dar tiempo de que se juzgue a Begoña Gómez antes de que él se jubile, porque él se jubila en septiembre. Lo que pasa es que él es el juez de instrucción, él es el que se encarga de hacer la investigación. Luego los jueces que la van a juzgar son otros. Entonces, el plazo que tiene Peinado es, él necesita terminar su investigación antes de jubilarse, o en tal caso, si cuando llegue su cumpleaños número 72 no ha investigado lo que él quiere seguir investigando, pues ya eso lo asumirá otro juez. ¿Y la gente cómo está? ¿Hay malestar? Tú hablas con juristas todo el rato. A ver, es cierto que los jueces, por norma general, tienen la premisa de que lo que importa son las investigaciones.